Bien, me han encargado hablar un poquito sobre traqueostomía, específicamente traqueostomía percutánea, dentro del escenario de la atención de emergencia. Eh, bueno, en primer lugar, muy rápidamente para mencionar algunos aspectos históricos, ¿no? Lo que es traqueostomía en general, desde 1909 ya Chevalier Jackson lo definía como un método similar a la técnica quirúrgica abierta, y en 1957 Sheldon ya reporta una técnica percutánea, bastante rudimentaria en comparación a lo que se hace ahora, pero la ventaja que aportaba era que había menos agresión a las estructuras anatómicas de la tráquea. Y en 1985, Ciaglia realiza la técnica con dilatadores sobre una guía flexible, con una técnica similar a la técnica de Seldinger y utilizando dilatadores progresivos. Quiere decir que primero utilizaba un dilatador de un diámetro pequeño, luego uno mayor y así 3 o 4 dilatadores hasta llegar a un diámetro adecuado para poder pasar la cánula de traqueostomía. Ciaglia precisamente es el que después ya desarrolla la técnica que es la que se conoce actualmente de dilatador único, como vamos a ver luego, que es el set de traqueostomía con dilatador único, universal, que es comercializado por la empresa Cook y que tiene una forma de cuerno, ¿no? Como un cuerno de rinoceronte, y precisamente por eso le llaman blue, por el color rino de rinoceronte, pero es el que más se utiliza a nivel mundial. Sin embargo, existen otros sets, como el de Ciaglia, el de Toye, el de Forceps, con guías de alambre y el RapiTrack. Todos ellos más o menos con la misma o el mismo principio. Bien, la traqueostomía percutánea es la introducción de un tubo de traqueostomía convencional del tamaño adecuado para la edad, ¿no? Porque como sabemos se puede hacer a diferentes edades y por lo tanto va a variar el diámetro, y este se va a introducir a través de un estoma, un orificio creado por un dilatador único, universal, que va a tener forma cónica y que va a ir abriendo y dilatando el orificio, y que se coloca utilizando la técnica de Seldinger, es decir, similar a la técnica para los catéteres centrales. ¿Qué importancia, o más bien, qué beneficios ofrece esta técnica de traqueostomía percutánea? En principio, reduce las complicaciones clásicas de las traqueostomías estándar, que son la hemorragia, la infección de la zona de la zona de corte, reduce las fugas, ya que al ser una técnica dilatacional, el orificio es prácticamente justo, preciso para el tamaño de la cánula, y reduce las posibilidades de neumotórax también. Es fácil de practicar, de realizar, se puede hacer a la cabecera del paciente, si el paciente está en emergencia o en trauma shock o está en UCI o UCIN, no hay necesidad de trasladarlo a quirófano para hacer esta técnica, se puede hacer en su cama, y tiene una reducción del tiempo del procedimiento, ya que es más breve, y reduce también el tiempo de uso de tubo de traqueostomía. Esta traqueostomía percutánea protege la laringe del daño mecánico directo. Cuando nosotros tenemos un paciente intubado y que va a tener el tubo endotraqueal por largo tiempo, sobre todo si el paciente no está adecuadamente relajado, las cuerdas vocales están continuamente abriéndose y cerrándose y chocan con el tubo endotraqueal, por lo tanto se produce un traumatismo permanente, continuo, de las cuerdas vocales, de los cartílagos laringios, sobre todo los cartílagos aritenoides. Esto a la larga, si el paciente está intubado mucho tiempo, pues va a quedar con lesiones o secuelas que pueden producir alteraciones en el habla o en la respiración, incluso, y en la fonación. Le proporciona la traqueostomía un mayor confort, una mayor seguridad al paciente, mejora la succión y
Evidentemente no produce estímulos de náuseas o vómitos, ya que la cánula está por debajo de la faringe. Tiene un menor daño a la vía aérea con los movimientos del tubo del paciente, ¿no? Cuando el paciente está intubado, el tubo puede estarse desplazando hacia adentro o hacia afuera, y eso produce lesiones en las cuerdas vocales, en la mucosa traqueal, en la faringe, etcétera. Una traqueostomía, sobre todo percutánea, reduce la estancia en la UCI y en el hospital. Hay menos días de ventilación mecánica, el destete es mejor, permite la alimentación del paciente por vía oral si es que lo tolerara, y un mejor estado psicológico. En la técnica de traqueostomía percutánea es rápida, fácil, es menos cruenta que la traqueostomía clásica, se evita riesgo de traslado al quirófano, puede realizarlo un personal entrenado, pero no necesariamente un cirujano. La traqueostomía clásica tiene que hacerlo un cirujano de cabeza y cuello, un neurocirujano, cirujano de tórax, un cirujano. En cambio, la traqueostomía percutánea puede hacerlo otros especialistas médicos con entrenamiento, llámense anestesiólogos, intensivistas, internistas, etc. Disminuye los costos de estancia del paciente al reducir el tiempo en la unidad de cuidados intensivos. La traqueostomía percutánea está indicada en los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos u otras áreas críticas en las cuales el paciente necesite una vía aérea artificial. La mayoría de estos pacientes están en ventilación mecánica prolongada, ¿no? Y pues requieren una forma de traqueostomía electiva. La traqueostomía percutánea se puede hacer en forma precoz o temprana, o también se puede hacer en forma tardía. Como vamos a ver luego, hay diferencia entre la traqueostomía temprana y la tardía en cuanto a la evolución, las complicaciones, etcétera, ¿no? La estancia hospitalaria, en fin. Se considera temprana generalmente antes de los 7 u 8 días y tardía después de los 7 u 8 días. Ahora bien, un paciente que está en ventilación mecánica, está con tubo endotraqueal, tiene complicaciones pues, por la intubación prolongada. Ya mencioné hace un momento por qué mecanismo, ¿no? Por el traumatismo o los microtraumatismos continuos sobre las cuerdas vocales, la mucosa traqueal y la vía aérea superior. Estas complicaciones son la estenosis subglótica, que tiene mayor incidencia sobre todo cuando la intubación ha sido traumática, y en el escenario de emergencia, con mayor razón, es muy frecuente que la intubación sea traumática precisamente por el contexto del paciente, ¿no? Es una situación en la cual la intubación tiene que ser rápida, y al ser rápida a veces es traumática. Otra causa de estenosis subglótica es la intubación prolongada. También los múltiples intentos de reintubación o intubación y las extubaciones, que muchas veces pueden ser extubaciones accidentales, ¿no? El diámetro del tubo, si es demasiado grande, demasiado diámetro tiene para la laringe del paciente, los movimientos del tubo dentro de la laringe, la infección local que puede producir el tubo también produce estenosis glótica, y otro tema que no está listado aquí es la presión del balón, ¿no? La presión del balón del tubo endotraqueal. Puede haber lesiones en la laringe por trauma en el 6% de los casos, parálisis de las cuerdas vocales, subluxación de los aritenoides. Los aritenoides son unos cartílagos pequeños que están en la parte posterior de la glotis y que son importantísimos porque son los que hacen o los que determinan la fonación, la apertura y cierre de las cuerdas vocales a través de los ligamentos y músculos interaritenoideos y cricoaritenoideos. Entonces, estos músculos son los que hacen que los aritenoides giren o se cierren, y son los que hacen que se pueda fonar y se pueda abrir y cerrar las cuerdas vocales. Entonces, estos cartílagos, que son pequeños y están en la parte posterior, hay que tener mucho cuidado con ellos, y se lesionan con facilidad en intubaciones traumáticas y en intubaciones prolongadas.
Si bien es cierto que, por ejemplo, en esta publicación se menciona que hay pacientes que tienen intubación prolongada de menos, pero no más de 14 días, sin secuelas, ¿no? Sin embargo, menciona pues que cuando la intubación es mayor a 14 días, ahí es donde tiene mayor riesgo de estenosis de la comisura posterior, en el 6% de pacientes con intubación prolongada, ¿no? La comisura posterior es donde están estos cartílagos que son los aritenoides. Bien, aquí vemos una correlación de la traqueostomía temprana versus la traqueostomía tardía en los pacientes de trauma y emergencia, ¿no? Vemos que cuando tiene menos, o sea, es una intubación o una traqueostomía temprana, es decir, que se hace entre los 3 a 7 días, la incidencia de neumonía es de 84%, y cuando es una traqueostomía tardía es del 96%. Lo mismo, el tiempo de ventilación mecánica, si la traqueostomía es temprana, es alrededor de los 12 días, pero cuando la traqueostomía se hace tardía, se prolonga el tiempo de ventilación mecánica hasta alrededor de 37 o 40 días. El tiempo de estancia en la UCI, cuando la traqueostomía es temprana, es alrededor de 2 semanas, y cuando es tardía, puede ser hasta de 40 días. Y igualmente, los días de hospitalización se prolongan con la traqueostomía tardía. Con la traqueostomía temprana está alrededor de 35 días, y con la traqueostomía tardía alrededor de 52 hasta 60, casi 60 días según esta publicación. Otra comparación entre la traqueostomía temprana y traqueostomía tardía. La muerte por lesiones es menor también cuando la traqueostomía es temprana, lo mismo sucede con la muerte por traqueostomía y la morbilidad traqueal. Los días en la UCI son menores y la estancia hospitalaria, ya lo dijimos también. Entonces, con esto pues queremos resaltar la importancia de cambiar el tubo endotraqueal lo antes posible por una traqueostomía, si es que sabemos que ese paciente va a necesitar una vía aérea definitiva, segura, por un tiempo prolongado. Si el paciente va a estar intubado en ventilación mecánica 3, 4 días, pues no amerita una traqueostomía. Pero si sabemos que por la evolución, el cuadro clínico, ese paciente va a estar más de una semana con tubo endotraqueal o más de 10 días, es indicado, ¿no?, de acuerdo a las condiciones clínicas, hacer una traqueostomía, ya que eso va a mejorar todos los parámetros que hemos dicho, la estancia hospitalaria, la estancia en UCI, las infecciones, las complicaciones de laringia, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué indicaciones tiene la traqueostomía en general? La obstrucción de la vía aérea superior. Por otro lado, también la necesidad de tener la protección de la vía aérea inferior por largo tiempo, por ejemplo, pacientes con traumatismo craneoencefálico, enfermedad vascular cerebral, intubación prolongada, facilitar el destete en los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, cuando es necesaria, la higiene bronquial a largo plazo. Contraindicaciones de la traqueostomía: infección en la cara anterior del cuello, que es donde se hace el procedimiento, está contraindicado. Coagulopatía, ya que va a haber mayor riesgo de sangrado. Edad menor de 8 años, aunque esto es relativo, porque se puede hacer también traqueostomía percutánea en niños, los más pequeños que hemos hecho es de 4 años, ¿no? Pero se puede hacer también, entonces es una contraindicación relativa. Anormalidades anatómicas es otra contraindicación relativa también, porque también hemos hecho traqueostomías percutáneas en pacientes con desviaciones traqueales, ¿no? Que claro, después lo veían y estaba con el tubo de traqueostomía acá por un costado y decían, bueno, ¿y esto? Pensaba que estaba fuera de lugar, pero es porque había una retracción de la tráquea. Entonces es una contraindicación relativa. El tamaño, una tiroides grande que obstruya el paso donde vamos a hacer la traqueostomía, anormalidades vasculares, eso sí hay que tener mucho cuidado porque si no eso puede sangrar demasiado. Otras contraindicaciones, relativo a la urgencia. ¿Por qué digo relativo? Porque esto va a depender de la habilidad del operador. Si el operador no es muy hábil, no tiene mucha experiencia, sin duda se va a demorar en hacer el procedimiento, 40, 45 minutos, ¿no? Pero si el operador ya tiene experiencia, tiene habilidad, lo puede hacer en 5 o 6 minutos. Entonces, este tema de la urgencia es relativo
dependiendo, digo yo, en función de la calidad, la destreza, la habilidad del operador que va a realizar el procedimiento. Cirugía previa de cuello es otra contraindicación relativa también en el sentido de que la cirugía de cuello puede alterar la anatomía normal, por lo tanto, el procedimiento es más difícil, ¿no? Incapacidad para palpar las referencias anatómicas, por ejemplo, un paciente obeso que tiene un panículo adiposo muy grande, también dificulta. No es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa y va a estar también en función de la habilidad del operador. Necesidad de EPIP mayor de 20 también es una contraindicación relativa. Bueno, para el set de traqueostomía percutánea, ¿no? Nosotros generalmente tenemos, si bien es cierto que, como les mencioné anteriormente, en la segunda o tercera diapositiva, hay varias técnicas y varios sets de traqueostomía, pero percutánea, pero el más utilizado es el tipo de dilatador único. Entonces, viene en el paquete, que les mostré también en una de las diapositivas iniciales, viene todo el set ya listo, incluso con las pinzas, las gasas, la aguja de punción, la jeringa, la línea o la guía metálica con punta en J, etcétera, ¿no? Cada una de las piezas que vamos a utilizar durante el procedimiento. Está ya todo listo, hasta las gasitas, todo. Entonces, voy a mencionarlo porque después vamos a ver los pasos a seguir y voy a mencionar cuáles son las piezas que trae este aparato, este kit de traqueostomía percutánea, en este caso el Blue Rhino, que es de la marca Cook. ¿Qué cosa trae? En el orden en el que se usan, pues, ¿no? La pinza en limpieza, gasa para limpieza, una aguja delgadita con la jeringa para poder hacer la infiltración de la piel a nivel donde vamos a hacer el procedimiento, ¿no? Trae una aguja del número 14, gruesa, para hacer la punción inicial, con una aguja más pequeña. Con esa aguja vamos a hacer la punción y aspiración para determinar que estamos en el lugar adecuado. Luego, a través de esa aguja, retiramos la aguja y dejamos el teflón y pasamos esta guía metálica, así como se hace una vía central igualito, ¿no es cierto? La técnica es la misma, la técnica es Seldinger. Entonces pasamos una guía metálica que tiene la punta en J, ¿ven la punta? Una forma curva, como una J. Pasamos la guía metálica, ¿no? Luego pasamos este primer dilatador número 14 que hace una dilatación inicial de la zona de la punción. Luego pasamos este catéter guía, que es un catéter que una vez que lo hemos pasado, lo vamos a dejar hasta el final del procedimiento. Luego, una vez que tenemos el catéter guía, hemos retirado este dilatador inicial, vamos a pasar este de aquí, que es el dilatador universal o dilatador único. ¿Lo ven? Tiene forma de un cuerno, ¿no? Como un cuerno de rinoceronte, por eso es que le llaman Blue Rhino, por el color azul. Un detalle importante es que tanto el dilatador universal, el dilatador inicial y este que vamos a ver luego, el introductor, están cubiertos con una película, una capa hidrofílica, de tal manera que cuando estamos empezando el procedimiento, estos componentes deben sumergirse así como un vasito en agua, y al entrar en contacto con el agua, la capa hidrofílica que tiene se convierte en un lubricante, ¿no? Entonces, si ustedes lo tocan, parece que tuviera aceite, ¿no? Un lubricante, es un lubricante especial, por supuesto. Entonces, eso es interesante para poder facilitar la inserción de estos dispositivos. Y finalmente, el otro componente que trae es el introductor. Muchos confunden porque en el set vienen estos 3 introductores que ven acá, ¿no? Estos son los mismos componentes, ¿ya? Sino que acá solo hay un introductor. Aquí hay 3 introductores, del número 34, 36 y 38, dependiendo del tamaño de la cánula de traqueostomía que vamos a poner. Entonces, si yo voy a poner una cánula pequeña, utilizaré el 34, si es una cánula mediana, el 36, una cánula grande, el 38. Pero estos son para montar e introducir la cánula de traqueostomía. No es que yo porque antiguamente los sets de Ciaglia iniciales traían varios dilatadores, uno más delgadito, así como estos, uno más grueso y luego el otro terminal. Ahora ya no, nosotros usamos este único dilatador. Entonces, este de aquí no es dilatador, es un introductor. ¿Y para qué sirve? Sobre él vamos a montar la cánula de traqueostomía, que la tenemos aquí, que también viene en el equipo, y con eso lo vamos a colocar, como vamos a ver luego.
Bien, ¿en qué consiste el procedimiento? Primero, preparar las estructuras de la tráquea y la laringe, marcar las referencias anatómicas, marcar el cartílago tiroides, el cricoides, la escotadura esternal, es importante como referencia, aplicar anestésico local a nivel del espacio entre el primer y segundo o entre el segundo y tercer anillo traqueal. Generalmente, si podemos optar por cualquiera de estos dos espacios, preferimos el espacio entre el segundo y tercer anillo traqueal. Hacemos una incisión transversal en la piel entre el segundo y tercer anillo traqueal, que es el más utilizado, pero también se puede hacer entre el primero y segundo. Disecar el tejido, el celular subcutáneo, con la pinza de mosquito curva hasta palpar los anillos traqueales. Aquí tenemos, ¿no?, una buena asepsia de la zona de la punción, palpamos el cartílago tiroides y de ahí vamos bajando para identificar, acá no se nota mucho, pero acá está la marquita que se ha hecho a nivel del segundo y tercer anillo traqueal. Debemos hacer marcas, esta marca me indica la escotadura del cartílago tiroides, el primer anillo que es el cricoides, ¿no?, y los anillos traqueales. Y también hay que marcar la escotadura del esternón. Entonces podemos hacer el procedimiento aquí entre el primer y segundo, o entre el segundo y tercer anillo traqueal. La asepsia es fundamental, colocar un rodete detrás de los hombros para que el paciente quede con la cabeza extendida y haya mejor palpación, identificación y acceso a la tráquea. Infiltrar con anestésico local. Luego que infiltramos, avanzamos con la aguja aspirando y una vez que obtenemos aire, quiere decir que estamos en la vía aérea. ¿Ok? Se hace después de la infiltración con lidocaína una incisión de la piel de 1,5 centímetros aproximadamente, no más grande para que no quede bailando la cánula de traqueostomía. Se hace disección del tejido celular subcutáneo utilizando los dedos o una pinza. Se hace una disección roma con pinza de mosquito hasta tocar los cartílagos traqueales 1, 2 y 3, ¿no?, así como vemos aquí. Y ya terminada la disección de un tamaño apropiado para el paso de la cánula de traqueostomía, se prepara la punción. Ya tenemos, como ven ahí, 1 centímetro o 1,5 centímetros, nada más la incisión. No debe ser muy grande. Cuando no hay broncoscopio, porque cuando hacemos este procedimiento, mientras hacemos la punción y todo, deberíamos por la boca del paciente ingresar con un broncoscopio para visualizar las estructuras desde adentro de la tráquea y poder ver cómo ingresa la aguja, cómo ingresa la guía metálica, los dilatadores, todo, y estar seguros de que estamos en la tráquea y que no estamos produciendo otras lesiones. Pero a veces no tenemos el broncoscopio, entonces ¿cómo sé yo que realmente la aguja que he ingresado está en la vía aérea? Una opción es colocarle a la aguja que ya está en la vía aérea supuestamente, le colocamos la línea de capnografía y lo conectamos al monitor. Y si tenemos capnografía positiva, quiere decir que estamos en la vía aérea. Y si la capnografía es negativa, pues estamos en cualquier lugar menos en la vía aérea. ¿Ok? Bueno, estas imágenes no salieron muy claras. Acá se supone que es la imagen del broncoscopio, pero bueno. Aquí vemos mejor. Aquí estamos viendo el paso del primer dilatador. Mira, este es el primer dilatador número 14, porque yo he hecho la punción con la aguja. Con el broncoscopio vi que está la aguja dentro de la tráquea. Paso la guía metálica y luego sobre esa guía metálica que vemos acá, paso el primer dilatador número 14. Y aquí vemos la visión que tenemos con el broncoscopio, cómo está entrando la puntita de este dilatador número 14 en la luz de la tráquea. Y luego aquí vemos a través del broncoscopio cómo está entrando en este momento el dilatador universal, que ese es el que tiene la forma de cuerno, ¿no? Es decir, retiramos el primer dilatador, el número 14, y luego paso el dilatador universal hasta esta marca negra. Aquí vamos a ver el dilatador universal dentro de la tráquea. Cuando llegamos a la marca negra, que es el diámetro del calibre 38, quiere decir que ya podríamos pasar por ahí una cánula de traqueostomía adecuada para un paciente adulto, y dejamos el dilatador
hasta tener a la mano la cánula montada sobre el introductor. Aquí vemos un esquema, ¿no?, de la colocación del dilatador universal entre el primer y segundo, o entre el segundo y tercer anillo traqueal, como les decía. Entonces, ven cómo tiene una forma cónica. Entonces vamos avanzando y vamos dilatando, haciendo un estoma más grande, hasta llegar a esta marca negra. Ahora, el introductor debe colocarse dentro de la cánula de traqueostomía, el azul es el introductor, de tal manera que la punta del introductor con la punta de la cánula de traqueostomía hagan una continuidad y pueda ir ingresando, dilatando y sin obstrucción contra los anillos traqueales. Esta es la forma correcta del ensamblaje del introductor con con la cánula de traqueostomía. Aquí vamos a colocar la cánula de traqueostomía con la ayuda del introductor, siempre siguiendo la curvatura anatómica en sentido caudal. Y esta es la visión directa que siempre debemos tener, cómo está entrando la cánula de traqueostomía y con el introductor. Una vez que ya hemos colocado la cánula de traqueostomía, como vemos aquí, está en la posición final, retiramos en conjunto estas tres piezas: el introductor, la guía blanca y la guía metálica, que es de color verde, en conjunto esos tres, ¿no? Y conectamos pues al sistema de ventilación, fijamos la cánula de traqueostomía con una cinta que trae, o si no con puntos, como prefieran, de acuerdo a su seguridad. Ahora bien, esa es la técnica. ¿Qué complicaciones puede tener esta técnica? Sangrado, aunque suele ser el sangrado menor comparado con la técnica clásica, ¿no?, ya que el dilatador universal, que tiene forma cónica, hace presión sobre los tejidos. Entonces, al ir progresando el dilatador, va haciendo presión sobre los tejidos, por lo tanto hace hemostasia indirectamente, ¿no? Sin embargo, puede haber lesiones arteriales o venosas, las ramas de los vasos de las ramas tiroideas, erosión de la arteria innominada, sangrado periestoma, pero la verdad es que la incidencia de estas complicaciones es mucho menor de la incidencia de las complicaciones por una traqueostomía clásica abierta. Puede haber contaminación bacteriana, infección en pacientes con esternotomía media, ¿no?, pero esta complicación igual es menos frecuente que en las traqueostomías clásicas. Daño a la pared posterior de la tráquea, sobre todo si se hace una técnica a ciegas, porque como hemos visto acá, nosotros estamos viendo, miren, el ingreso de los dilatadores y vemos cómo no lesiona la pared posterior de la tráquea. Como ustedes saben, la pared posterior de la tráquea, si la punzamos o la lesionamos, atrás de ella está el esófago, y eso puede producir una fístula, una infección, en fin. Entonces, es una gran ayuda tener la visión videoendoscópica con un broncofibroscopio para estar seguro de no tener lesión en la pared posterior de la tráquea, ¿ok?, que es lo que señalamos acá. Enfisema subcutáneo, neumomediastino, neumotórax, estenosis traqueal son otras complicaciones. La cricotidotomía, la traqueostomía percutánea es una técnica que generalmente no es de emergencia. Generalmente se hace en forma electiva, en un paciente que ya está intubado y tengo que cambiar el tubo por una traqueostomía. Eventualmente, y como dije, en función de que el operador que va a hacer el procedimiento tenga las destrezas y las habilidades, se puede hacer en escenario de urgencia también, siempre y cuando tengamos la certeza que lo podemos hacer en forma rápida. En caso de emergencia, hay otra opción que es la cricotidotomía, que es así, es mucho más rápida. Esta cricotidotomía percutánea se le conoce también como coniotomía, cricotiroidotomía, cricotirostomía, intercricototomía, traqueostomía alta o mini traqueostomía. A veces lo confunden por estos nombres tan diversos que tiene, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia?
Que la traqueostomía se hace, como su nombre lo indica, en la tráquea, es decir, por debajo del cartílago cricoides. En cambio, la cricotirotomía, si bien es un acceso rápido a la vía aérea, a la tráquea, se hace a nivel de la membrana cricotiroidea, es decir, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, que es un espacio mucho más reducido. Aquí lo vemos, la traqueostomía lo hacemos a este nivel, en la tráquea. En cambio, la cricotirotomía se hace a nivel de la membrana cricotiroidea, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Que hay que tener en cuenta que este es el espacio traqueal donde hemos hecho la traqueostomía, y este es el espacio cricotiroideo, que es mucho más pequeño, evidentemente. Suele ser avascular, no hay vasos sanguíneos como vemos aquí, suele ser avascular. A veces se interpone ahí el istmo, ¿no?, del tiroides, pero suele ser muy pequeñito y con muy poca frecuencia. Reconocer las estructuras anatómicas, el hueso hioides, la escotadura tiroidea, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea que está entre el tiroides y el cricoides, ¿no?, y el cartílago cricoides. La punción de la membrana cricotiroidea se puede hacer con una aguja del número 18, y a través de ello, parecido a la traqueostomía percutánea, pasamos una guía metálica. Esta guía metálica me sirve de guía, valga la redundancia, y luego pasamos un dilatador con la cánula de cricotirotomía. ¿Y cuándo se usa esto? Luego lo vamos a ver en la siguiente plática que continúa, en el paciente que no lo puedo intubar y no lo puedo ventilar. Esa es una emergencia grave. No puedo intubarlo y ahora con la máscara facial no lo puedo oxigenar. Entonces ese paciente se va a morir, y por eso se necesita hacer rápidamente esta técnica, ¿no? Aquí vemos cómo se está haciendo la punción a nivel de la membrana cricotiroidea. Se pasa una guía metálica y luego inmediatamente este dilatador introductor que tiene montada la cánula de cricotirotomía. Tener presente que la cánula de traqueostomía son cánulas mucho más gruesas y las cánulas de cricotirotomía son cánulas muy delgadas. La más gruesa es de diámetro de 6 milímetros, equivalente a un tubo endotraqueal número 6. Pero de ahí para abajo, la más pequeña es 3.5. Las cánulas de cricotirotomía tienen número 3.5, 4, 5 y 6 milímetros. Como dije, la más gruesa es la de 6 milímetros, que es esta que está colocada acá. Entonces, es una alternativa de rescate de la vía aérea aceptada actualmente en conjunto con otras alternativas de rescate que son las máscaras laringeas, el combitubo, la ventilación jet. Los sets de cricotirotomía también, como los de traqueostomía, son muy diversos. Acá tenemos algunos de ellos, pero el más común, el más, utilizado y también el más recomendable porque es más seguro, es este set de aquí, de cricotirotomía de Cook, que viene, como dije, en diversos tamaños, 3 milímetros, 4 milímetros, 3.5, 4, 5 y 6. Y el que vemos aquí es el de 5 milímetros, que es el único que trae balón. Entonces, en conclusión, generalmente estas técnicas de rescate que se utilizan en la emergencia nos ayudan a rescatar la ventilación, la oxigenación del paciente, que si no las hacemos, en pocos minutos puede evolucionar hacia la hipoxia y la muerte, el paro cardíaco. Y pues con estas técnicas, quizás nosotros, bien entrenados y bien preparados, podremos lograr que nuestro paciente se escape de la muerte. Bien, muchas gracias.